Son las 5 de la tarde con 5 minutos. Estamos en Cooperativa y lo que les prometíamos, una conversación respecto al liberalismo, respecto a la libertad, respecto a las fuerzas que nos motivan y los futuros que enfrentamos, los desafíos que se vienen, superinteligencias, robots, inteligencia artificial, solo por mencionar algunos, cambio climático, la alimentación del futuro, un planeta que se agota, la conquista de otros lugares. De todo eso habla el libro de Álvaro Fischer, de Naturaleza Liberal, cómo la moral y el comportamiento humano tienen su mejor expresión en una sociedad liberal moderna. Álvaro Fischer está con nosotros aquí en La Historia es Nuestra. Bienvenido. Hola Paula, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por estar aquí en Cooperativa. Álvaro, yo empecé a mirar el libro, no lo terminé, es un libro largo, es un libro además en el cual se requiere cierta concentración, pero me recordó mucho a el bestseller que hemos estado viendo durante las últimas semanas en librerías, que tiene que ver con este futuro del Homo sapiens, ¿no? De hacia dónde vamos como sapiens, que es un tema que tú también planteas en este libro. ¿De alguna manera lo comparas con ese tipo de publicación, con ese tipo de ideas? Tiene elementos comunes, pero no exactamente la misma intención. El libro de Harari, el primero Sapiens, o de Animales a Dioses, lo que pretende es un poquito hacer una historia acelerada de los seres humanos, incluso desde sus orígenes con especies anteriores. En el caso del libro mío de Naturaleza Liberal, efectivamente hay una parte común en el sentido de tratar de describir cómo esa historia, desde dónde vienen los seres humanos, cómo fueron moldeándose, construyéndose genéticamente, cómo se fue construyendo su sistema nervioso central, nuestras emociones, nuestra manera de entender el mundo, cómo eso de alguna manera nos predispone en ciertas formas de actuación que hacen que no cualquiera de los sistemas de organización social que nos hemos ido dando a través de la historia sean adecuados. Y haciendo entonces la disquisición que hago ahí y haciendo los argumentos que hago en el libro, concluyo que el sistema en el cual mejor se acomoda a nuestra forma de ser, a nuestra naturaleza, es un sistema liberal moderno. ¿Por qué? Porque para lograr que las sociedades florezcan y se desarrollen apropiadamente, es necesario permitir que aquellas capacidades que tenemos los seres humanos y nuestras disposiciones conductuales más básicas, aquello que nos impulsa a avanzar, a desarrollar lo que queremos, a desarrollar nuestra vida de la manera que mejor nos parezca, y que además logremos aquellos intercambios cooperativos que nos producen mayor riqueza general a la sociedad y a los individuos, se logra mejor permitiendo que las personas desarrollen esas conductas, es decir, admitiendo conductas, que es básicamente la postura más bien liberal, que constriñendo, restringiendo conductas para tratar de forzar estados ideales que van contra la manera natural en que las personas se despliegan. Por ejemplo, Álvaro, ¿qué restricción sería antinatural desde ese punto Por ejemplo, de vista? la tensión que se produce entre igualdad y libertad. Ya, fuimos al gran... Pero es que ahí hay uno de los grandes puntos de conflicto. Cuando uno quiere forzar la igualdad de resultados, o cuando uno quiere forzar que las personas sean más iguales entre sí, lo que tiene que hacer es impedir, restringir conductas, y eso entonces impide que las personas desarrollen de manera natural aquello que desearían hacer. Esto no quiere decir que las personas no tengan preocupación por los otros. Las cosas no son sencillas, simples, en blanco y negro, son más complejas, y en el libro lo explico con bastante detalle. Pero, por ejemplo, justamente se encuentra, ese es un problema. Piensa por un segundo lo que ocurrió en la China de Mao. Mao pensaba, como se pensaba en esa época, que los seres humanos no teníamos una naturaleza humana formada, que más bien todo se determinaba en el mundo, en la cultura circundante, o sea que era una especie de página en blanco y que éramos un resultado de una construcción social. Y por lo tanto bastaba darnos el entorno adecuado para que surgiera un hombre nuevo. Y el resultado es que no surgió un hombre nuevo y no logró cambiar a las personas, a pesar de los esfuerzos gigantescos que significó la revolución cultural. Ni lo logró tampoco Pol Pot en la Camboya de los fines de los 70, ni los Castro durante 60 años en Cuba, ni Allende durante la Unidad Popular, ni Maduro ni Chávez. O sea, no se logra modificar la naturaleza humana por el sola modificación cultural o por la pura prédica o el voluntarismo de las personas. Entonces hay que hacerse cargo de esa naturaleza.
Eso no significa que las personas hagan cualquier cosa, lo que quieran, por supuesto que no. Hay que ser como los maestros de judo le indican a sus alumnos. Aprovecha las fuerzas del adversario, en este caso las fuerzas de la naturaleza humana, para sacar el mejor provecho de los seres humanos, en sus aspectos competitivos y egoístas, que generan riqueza también en los mercados competitivos de las sociedades contemporáneas, y en aquellos aspectos solidarios y cooperativos que también ayudan a generar riqueza en las sociedades. Y tú dices que esta disquisición o estos dos modelos tienen su expresión en básicamente regímenes comunistas y lo que uno entendería como democracias liberales, ¿no? Ahora, si pensamos que buena parte de esos ejemplos provienen de alguna manera de otro mundo, porque si uno piensa en cuánto ha cambiado el mundo en los últimos 20, 30 años, que ha cambiado muchísimo, ¿no? Lo que no implica que las cosas que son importantes dejen de serlo, pero la cultura cambia. Tú dices, el genotipo es el mismo, la cultura ha cambiado. Y si enfrentáramos el liberalismo con lo que representa Donald Trump, por ejemplo, hoy día, o el avance de regímenes que son cada vez más racistas en Europa, por ejemplo, en algunas partes de Europa. ¿Qué es lo que se confronta allí? Porque me da la impresión de que esa es hoy una confrontación más importante o más presente que la de regímenes comunistas versus democracias, ¿no sé? Claro. Efectivamente, los ejemplos que tú das son perfectamente contrarios al liberalismo. Obviamente ni Trump es liberal, él de partida está opuesto al libre comercio, o pone mucha restricción al libre comercio. Las personas que tienen posturas más bien aversas a la inmigración tampoco son liberales en el sentido de las libertades modernas a las que yo me refiero. Obviamente que el ejemplo de Mao es un ejemplo extremo. ¿Por qué lo pongo? Porque cuando las cosas son extremas son más fáciles de marcar los puntos que uno está tratando de hacer. Claro. Pero efectivamente, hoy, por ejemplo, una de las cosas que está ocurriendo hoy día es que la globalización, que parecía una tendencia muy importante en el mundo, porque permitía el libre intercambio no solamente de productos, de servicios, de ideas, de costumbres, de música, de tradiciones, y que todos pudiésemos aprovechar lo que otros habían creado en otras partes, se empieza a confrontar cada vez más fuertemente con otra tendencia de los seres humanos que pertenece a su naturaleza, y que yo lo explico con detalle en el libro, que es el tribalismo. O sea, esta tendencia nuestra a formar alianzas con los grupos que somos más cercanos. Claro, desde los compañeros de colegio hasta los que somos parte de una nación o, en fin, de una raza. Parte de eso tú lo explicas como con el Esperanto y el desarrollo de otros idiomas, ¿no? Tú dices, lo lógico era que todos tuviéramos un solo idioma. Uno podría pensar, lo lógico es todos tengamos un idioma y nos entendemos, pero en realidad el lenguaje, tú dices, se puede entender como parte de esa necesidad de agruparnos. El lenguaje, de alguna manera, tú te has fijado cómo tan fácilmente los lenguajes van modificándose, incluso al interior de los grupos. Hay grupos que usan ciertas palabras y ciertos modismos que otros, y en cierto sentido inconscientemente se están diferenciando. Entonces el tribalismo es una tendencia muy potente, pero que no solamente implica eso, sino que implica además que tú te quieres diferenciar de otros grupos. Y a veces quieres diferenciarte de otras personas. Y eso hace que se produzcan competencias. Y las personas entonces no siempre están colaborando todos con todos, como ocurría en las bandas de cazadores recolectores de antaño. Ya, pero ¿cómo resuelve el liberalismo o cómo enfrenta el liberalismo esa que es una conversación tan urgente hoy? Porque, por ejemplo, las reacciones que genera la inmigración, la reacción contra inmigración en Europa, en Alemania, Angela Merkel de alguna manera tiene que echar pie atrás. Nosotros en Chile lo estamos viviendo. Porque lo que nos diría el liberalismo clásico es que vengan todos, que la inmigración es siempre bienvenida, es siempre, pero es siempre favorecedora, ¿no? Pero no es lo que estamos viendo. Yo creo que, por lo menos la manera como yo veo estos problemas, es que uno tiene que preocuparse de las consecuencias a los que conducen las reglas que uno impone. Entonces, un liberalismo pensado como una especie de libertad absoluta para que todos se muevan para cualquier parte o hagan lo que quieran, no es una buena fórmula para que las sociedades funcionen. De partida, los libres mercados, que se supone que son donde ocurre, ¿no es cierto?, la libertad máxima, están regulados. Hay contratos, tú tienes que cumplir tus promesas. Si tú firmas un contrato no te puedes salir de él, digamos, sin consecuencias. Hay jueces donde tú puedes ir a reclamar, hay cárceles para los que cometen estafas, etcétera. Entonces, no existen los sistemas de personas autónomas como átomos sueltos. Todos están funcionando en torno a ciertas reglas. Pero las reglas tienen que ser por default las menores posibles. En el caso, por ejemplo, de las inmigraciones, que es un tema que está muy de moda hoy día, yo personalmente creo
que uno tiene que tener algún cierto tipo de reglamento para que eso ocurra de manera que no se desborde y produzca efectos contrarios a los que pretendía tener en su inicio. Cuando llegan personas de otras partes, a Chile, por ejemplo, de otros países, en primer lugar se indica porque aquí algo está funcionando bien que hace que la gente quiera venir. Y esas personas cuando vienen, y vienen muy entusiasmadas de poder trabajar, van a aportarle al país. Pero ¿qué pasa si eso se acelera a ritmos insostenibles? Lo que va a ocurrir es que las personas que están aquí en Chile van a sentir que están siendo desplazados por estas personas que vienen de afuera, los sistemas de salud no van a dar abasto, los sistemas de vivienda tampoco, y entonces en vez de lograr una incorporación armoniosa de las personas que vienen de afuera, empiecen a producirse problemas. ¿Qué puede hacer uno? Poner un reglamento como se está tratando de hacer ahora, tener una ley de migraciones moderna, inteligente, que admita ciertos ritmos. ¿Tuviste lo que le pasó a la Merkel? Dijo, vamos a recibir 1,5 millones de personas y se armó una especie de revolución en su país. Entonces, lo que la naturaleza liberal o la forma en que la naturaleza liberal, por ejemplo, la que tú describes aquí, que es la que nos es más propia, no sería más propia, la forma en que enfrenta la inmigración es... Pero esto no es naturaleza, ¿eh? Estas las reglas que uno impone para funcionar en sociedades modernas es lo que uno llama parte de la cultura, es parte de las cosas que los seres humanos van construyendo a posteriori. Pero la construyen de manera tal que aquellas tendencias naturales que tenemos se expresen de la mejor forma. Si, por ejemplo, dejamos una libertad absoluta para que entren, o como dijo la Merkel, que entre 1,5 millones de personas de refugiados de Siria, el país se le levanta, porque no es posible asimilarlos apropiadamente por más compasión que sienta la Merkel y en muchas personas para hacerlo. Ya, o sea, tú dices la naturaleza liberal en teoría, o las ideas liberales lo que hablarían es que todo el flujo sea absolutamente libre. Pero tú dices, eso no es posible por temas culturales, por lo tanto una mirada liberal lo que plantearía sería inmigración con reglas. Es decir, las consecuencias de un sistema absolutamente libre son deleterias, son inconvenientes, son malas en cierto sentido cuando ocurren a ciertos ritmos demasiado exagerados, y en ese caso hay que poner algún tipo de restricción inteligente, no prohibiciones, porque el mundo no consiste en prohibir o admitir. Hay formas de hacerlo, ¿no es cierto?, graduadamente, y para eso están los parlamentos, para eso está la deliberación democrática. Sí, eso obviamente tenemos que seguir haciéndolo. Sociedades de millones de personas anónimas, como son las de hoy día, no es como era antes en bandas de cazadores recolectores, donde todas estas ideas y todas estas disposiciones morales se formaron, en que las personas se conocían unas con otras, todas, entonces se controlaban y sabían quién estaba haciendo bien, quién estaba colaborando, quién no. Hoy día en sociedades muy grandes eso no ocurre, y por eso que tenemos que poner algún tipo de regla. Podríamos pensar en Estados Unidos en términos históricos como un país liberal, ¿no? Una democracia liberal, es así como se entiende. Pero los liberales en Estados Unidos parecen llegar a una crisis donde son reemplazados por Donald Trump. Si uno pensamos que en el Partido Republicano se albergaban estas ideas liberales de alguna manera más moderadas, pero frente a las cuales el electorado dice... yo me voy con Donald Trump. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, ahí lo que pasa es que se están agrupando las personas de otra manera distinta, no entre liberales y conservadores, sino que más bien entre una cierta derecha más tribalística, por así decirlo, más centrada en sí misma, que no acepta ni las inmigraciones de afuera de manera irrestricta, ni los productos que vienen de afuera de manera irrestricta, y que piensan que las interacciones entre los grupos unos con otros son juegos de suma cero. Nuestra mente tiene una cierta tendencia natural a pensar que lo que pasa cuando dos partes están teniendo un intercambio, hay juego de suma cero. Uno es el que gana y el otro es el que pierde. Y la verdad es que no es así. Cuando hay intercambio comercial, cultural, de ideas, etcétera, ganan las dos partes. Entonces, los juegos de suma positiva es de lo que se ha nutrido de la humanidad. Y cuando uno no piensa de esa manera, sino que piensa en juegos de suma cero, que es un poco la mentalidad de Trump, que básicamente es un negociador, es un vendedor, eso es lo que ha hecho toda su vida. Él tiene este instinto más de que los juegos son de suma cero, entonces él quiere que Estados Unidos, como Estados Unidos tiene mucho poder, que en estas negociaciones sea él la parte ganadora a costa del otro lado. Me parece a mí que eso no representa una postura liberal moderna y por lo tanto no está dentro de... No estaría dentro de esta manera de entender las sociedades modernas como yo lo describo en el libro. Pero es una pulsión, ¿no? Uno podría reconocer que es una pulsión. Obviamente que es una pulsión. ¿Y la ves en Chile? Y por supuesto, si los seres humanos son muy parecidos en todas partes. Entonces, tenemos la pulsión
Muchas veces pensamos que no deben haber muchas importaciones porque las importaciones van a afectar a los que están produciendo acá. Nos parece solamente buenas las exportaciones, no las importaciones. O sea, ese tipo de cosas siempre está ocurriendo. Entonces, lo que cuesta hacer es tratar de transmitir a la población los beneficios que genera esta postura liberal. Los beneficios que genera también el emprendimiento de las personas, aunque sea con fines de lucro, porque sin fines de lucro no se produce esa fuerza para generar más bienes, más ideas, innovaciones. Y entonces no es trivial de transmitir eso a la población y entenderlo. El esfuerzo que yo hago en este libro es justamente mostrar que las disposiciones naturales de las personas que hemos heredado en algún sentido biológicamente a través de la reproducción de las miles de generaciones nos llevan en esa dirección. Entonces aprovechémosla de mejor manera. Álvaro, tú hablas de otros temas, hay un montón de temas que tratas en el libro y yo llamo a la gente a revisarlos cada uno. Tú hablas, por ejemplo, de inteligencia artificial y hablas de estos desafíos que vamos a tener que enfrentar con ingenio y esfuerzo, que es con lo que hemos enfrentado todo del mundo al mundo. Tú dices cambio climático, cómo nos vamos a alimentar en el futuro cuando hay un montón de gente que rechaza la forma en que hoy estamos generando proteínas en nuestra dieta, por ejemplo, o cuando se agoten los recursos. Pero luego dices, tenemos otros desafíos que van a ser no tradicionales. Tú dices inteligencia artificial. Y yo creo que este es un tema que genera, no sé si has googleado, pero cuando uno googlea robot o inteligencia artificial, la otra palabra asociada es temor. ¿Qué desafíos cree que surge allí? Bueno, surge un desafío muy importante y que no estaba presente antes. Siempre que han aparecido los computadores, los robots, las personas tenían susto de que pasaran a hacerse cargo del mundo, ¿no es cierto?, y que los seres humanos quedaran desplazados. Y eso era una quimera hasta hace 50 años atrás o 30 años atrás. Bastaba con desenchufarlos, decía uno. Sin embargo, hoy día, el esfuerzo que se está haciendo con estas gigantescas cantidades de datos y con estos sistemas que se llaman de deep thinking, o sea, de pensamiento profundo, que usan varias capas de redes neuronales, que son estos programas que simulan cómo funcionan las neuronas y que son capaces de aprender de los patrones de las cosas que están ocurriendo, extraer las reglas, irlas modificando a medida que van avanzando. Entonces está la opción que no está totalmente establecida, pero tiene suficiente plausibilidad como para que la gente lo tome en serio, y es que hayan máquinas de inteligencia artificial que tengan propósitos generales y cuyas capacidades cognitivas sean varios órdenes de magnitud superiores a las humanas en casi todos los ámbitos. Y entonces uno dice, bueno, en ese caso, ¿cómo se preserva el control? ¿Cómo uno no mantiene el control sobre esas máquinas? Porque mientras las máquinas que uno les da instrucciones precisas para que hagan una cierta cosa, eso no es problema porque van a hacer eso y ninguna otra cosa más. Son las generales las que nos... Pero las más generales. Suponte tú, incluso en un caso, hay un famoso experimento mental de un filósofo sueco, Nick Bostrom, que dice, supongamos que queremos hacer una máquina de inteligencia artificial que maximice la producción de clips para pescar los papeles. Si esa máquina es tan poderosa y está tan bien construida y tiene ese propósito general, se va a poner a producir esos clips y lo va a hacer con energía, con usar Bluetooth, va a usar todas las herramientas que existen hasta que se le van a empezar a acabar los recursos y se van a dar cuenta que los seres humanos son materia prima para hacer clips también. Y entonces va a empezar a matar seres humanos para hacer eso. O sea, en un caso tan específico en que la función objetivo es tan acotada, uno podría pensar que incluso en ese caso podría ser peligroso para los seres humanos. Entonces, frente a ese tipo de problemas, las mentes más brillantes de hoy día, incluidos los emprendedores como Elon Musk, incluido Stephen Hawking, que acaba de fallecer hace un par de días, y otras personas más que están en esta comunidad, yo tuve la ocasión de ir a una conferencia sobre estos temas hace un par de años en Nueva York, sí. Están preocupados. Ahora, estar preocupados no significa, como en todas las cosas humanas, prohibir y suspender. Es avanzar con el cuidado y con la conciencia de los problemas que están por delante para hacerlo de una forma que, en la medida de lo posible, nos permita obtener los beneficios de ello y no quedar atrapados en una condición que no sabemos a dónde va. Exactamente. Ahora, todo esto va a ser caminando por territorio que es más o menos desconocido. Así que es territorio desconocido y territorio que si además pues somos capaces de modificar la genética humana, va a modificar incluso la naturaleza
a la cual yo me refiero en el libro. Así es. Este es el libro de naturaleza liberal, cómo la moral y el comportamiento humano tienen su mejor expresión en una sociedad liberal moderna. Los argumentos están aquí en el libro de Álvaro Fischer, y Álvaro Fischer ha estado con nosotros en La Historia es Nuestra. Muchísimas gracias.